Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Cristian Flores de la materia de Economía Actual de México y la globalización de 10 a 11 de la mañana. Esta semana hablamos de la deuda pública y es que la situación de México, en donde se tuvo que analizar las distintas crisis que se han tenido y se han mantenido en nuestro país, teniendo como etiqueta la generación de la crisis, porque prácticamente los nacidos en el 75 se estaban fraguando que ha permanecido esto durante mucho tiempo en nuestro país. Y es que las afectaciones que ha tenido México precisamente se enfocan en pagar deudas, como las carreteras y los puertos, pues eso era lo que se decía desde 1986 en los periódicos de los Estados Unidos mexicanos, haciendo que no entrara a una cuestión de ascenso, de estabilidad, pues las crisis son recurrentes y las crisis políticas han tenido también uno de los principales problemas en nuestro país, precisamente la crisis que acompaña a Ernesto Zedillo desde el 94, produciendo cambios decisivos macroeconómicos para poder salir adelante, pero precisamente entra una serie de condicionamientos con respecto al funcionamiento de nuestra propia economía para poder cumplir con los compromisos de deuda que se han tenido. Es decir, en nuestro país, cuando alguien está en campaña, cuando alguien quiere ser presidente de México, pues dice que va a hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando ve todos los compromisos de deuda que tiene en nuestro país, pues prácticamente es ahí donde se viene todo el desánimo hacia el cambio de la estructura de nuestro propio país, ya que los países acreedores que tiene México en todo momento están cobrando, generando presiones económicas. También hablamos de la deuda privada, que son las deudas internas que nosotros tenemos, la cual nos ha mantenido como una crisis actualmente muy fuerte. Y hablando de la crisis que tenemos en el 94, es precisamente sobre las cuestiones estructurales que nosotros, en relación a la generación de mercados netamente del sector secundario y sector primario, pues viene Estados Unidos comprando siempre materia prima, es decir, mientras nosotros no reestructuremos la propia industria mexicana, mientras nosotros no generemos mayor certidumbre con respecto a la industria mexicana, no dejaremos de ser un país dependiente. Entonces, se ha planteado que México tiene que reestructurarse económicamente ante niveles medios de educación que va precisamente de secundaria, como reestructurarse con regiones, por ejemplo como la nuestra, donde tenemos gran flujo de migrantes. De hecho, muchas personas solamente trabajan un tiempo para juntar el dinero suficiente para ir a los Estados Unidos. Entonces, así como es que vamos a reestructurar a nuestro país. Las cuestiones de los ciclos económicos que son sexenales y en este caso por cuestiones legislativas, además de cuestiones de gobierno municipal que viven cada 3 años, no dejan de crecer. Precisamente, en primer lugar, es que no les dan la madurez suficiente a los mexicanos en relación a sus gobiernos. En segundo, no les dan la madurez suficiente a los gobiernos en relación a su población. Y en tercero, es que no da tiempo suficiente para dar un seguimiento al desarrollo de todas estas poblaciones, que por desgracia ven el ejercicio del gobierno municipal como el negocio del grupo, el negocio de las personas que están estrictamente insertas, y considerando al modelo político jóvenes, se considera que el modelo gubernamental deben de cambiarlo, pues si es que nosotros queremos salir del atraso. Continuamos hablando de que la pobreza es uno de los temas que nosotros debemos de tener muy en claros para poder ver hacia dónde vamos, pues si hablamos de niveles de inflación del 6%, se fue generando a través de las reformas que se hicieron desde Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde las inflaciones que se redució del 1.5%, 2% y del 3% llegaron a Vicente Fox y Calderón con inflaciones que ya eran hiperinflaciones del 4.5%, pero al llegar a la inflación del 6% nos dice que la perspectiva económica no es tan halagadora como se han venido manejando, y sobre todo se ha dicho que como ya se ha cambiado el modelo económico, ya no podemos estar preocupándonos. Y es que si se habla de la miscelánea fiscal, el gobierno va a recaudar el dinero para las políticas de desarrollo, las políticas de salud y las políticas de inversión para el Tren Maya, todo ello para que nosotros podamos tener un criterio que nos ha ayudado en realidad, y es que el tema recaudatorio no es coyuntural para el desarrollo de un país, es decir, no solo se trata de obtener dinero, ya que se han visto gasolineras que han llegado a un nivel de 24 pesos por litro de gasolina, ya que si vemos por el lado del IEPS y del IVA, pues si se le quitan los impuestos a las gasolinas,
¿De dónde sacaría el gobierno para estar gastando dinero? Tomando en cuenta que los acuerdos internacionales señalan que el Banco de México tiene que estar reportando sus montos de dinero, así como su población y su producción, a lo que es la Banca de las Américas, que solamente están incluidas Canadá, Estados Unidos y México. Y es que parte de la inversión, sobre todo de la inversión para poder exportar, para poder producir y sobre todo que sea para el autoconsumo y para el consumo local nacional, no se ha dicho. Ni la propia Secretaría de Economía, ni el propio gobernador del Banco de México, ni la Secretaría de Hacienda se ha dignado de dar precisamente una declaración al respecto de los diputados encargados y los senadores que son de mayoría relativa y minoría, pues no ha salido precisamente a la discusión de cómo beneficiar a cada una de las economías desde lo local y también desde lo estatal para los efectos multiplicadores o las inversiones directas de este año. Se estima que para el próximo año Puebla va a tener el mayor presupuesto, sin embargo no se ha visto reflejado en obra pública, y no porque no haya, sino porque implica la contratación de albañiles, de constructoras que implican sueldos y salarios. El hecho de que digamos del gasto con respecto al COVID, se tiende una sobreregulación en cuestiones sanitarias, tanto así que incluso comprar medicamentos, algodón, etc. implica una serie de trámites. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos el siguiente año? Pues no se ve una inflación debajo de esta misma que se ha tenido, no se prevé un crecimiento por arriba del 1.5% y se dice que vamos a tener el 2.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, después de haber tenido una recuperación del 4%, vamos por un 2%, pues todavía no se ve que estemos arriba del 16% en 2 años, pues apenas estaríamos llegando al 6% y todavía hacen falta 10 puntos para estar como estábamos en el 2019 desde el punto de vista económico. Y es que si nosotros vamos construyendo poco a poco una economía, primero debemos de ver que lo que consumimos sea de nuestro país y apoyarnos en las economías domésticas, así como apoyarnos en la promoción de economía de nuestra comunidad. Y es que los diputados debieron de haber visto el tema, no nada más el recaudatorio, sino también la corresponsabilidad de la banca. Y es que no es cosa de que se les haya olvidado, simplemente no le encontraron interés. Las cuestiones de la realidad nacional en relación a los indicadores y sobre todo a las perspectivas económicas que nosotros tenemos para el año siguiente es que se estima que la gasolina tenga un precio de 25 pesos, el dólar a 25 pesos, una inflación del 6%, un crecimiento del 1.5%, un aumento salarial del 4.5% al 5.5%, una reducción del poder adquisitivo y cuestiones de contratación de la economía del 7%. Todo esto con el hecho de que nosotros partamos de datos reales en donde el propio gobierno genera los propios datos por medio del Banco de México, así como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, donde se dice que se maquillan los datos, pero hay datos que no se pueden maquillar, pues nosotros tenemos que cambiar como país, empezando cambiando de lo individual en lo familiar y sobre todo que seamos exigentes con nuestro presente y con nuestro futuro en relación a los estudios, al trabajo y a lo que consumimos. Con esto yo concluyo mi participación, muchas gracias por su atención y sigan teniendo un buen día.